El tema para desarrollar hoy responde a una doble petición. La primera es una petición de William en la última reunión que hicimos, que preguntó sobre la forma en la cual se podrían definir con más precisión los indicadores. O sea que estoy haciéndome cargo de esa petición tuya. Pero también coincidió con que en el proceso de acreditación institucional, al desarrollar el modelo de autoevaluación que vamos a utilizar, uno de los componentes importantes de ese modelo es precisamente la construcción de indicadores. Porque cuando vengan los pares a hacer la visita, parte de lo que van a verificar es precisamente los valores de esos indicadores, que miden de alguna forma los aspectos a evaluar la calidad de esta universidad. Pensamos con Gustavo, que está coordinando el tema, y con Mónica, que valía la pena unir esas dos necesidades. La pregunta puntual en este diplomado sobre cómo abordar el tema de indicadores y, por otro lado, la necesidad que tenemos como universidad de hacer esa construcción de indicadores asociadas al modelo de autoevaluación para la acreditación institucional. Y el resultado pues es la invitación que les hice a todos ustedes para la charla de hoy. Es de 6:10, que estamos ahora hasta las 10 de la noche, centrada en ese tema que aparece acá de construcción de indicadores. En la metodología que estamos siguiendo con Gustavo para la acreditación institucional, hay un grupo de personas asociado con cada factor de los, ¿cuántos? ¿8, 9? 11 factores del modelo de autoevaluación. Hay grupos pequeños, 2 o 3 personas, que nos van a ayudar en la revisión de esos indicadores. Ese grupo de personas no necesariamente coinciden con quienes están adelantando el diplomado. Por esa razón, hoy el grupo es más amplio. Pero va a ser por hoy. Después, es decir, mañana, el tema vuelve a ser un tema específicamente del diplomado. Entonces ya estamos, digamos, los que vienen haciendo el diplomado desde el comienzo. Entonces, bienvenidos todos aquellos que por primera vez vienen a esta serie de charlas. Por supuesto, el año entrante, con Laura seguramente vamos a pensar la posibilidad de extender este diplomado a otras instancias de la universidad. Antes de arrancar con el tema específico de indicadores, este es un tema que puede ser árido, o sea, un poco árido. Quisiera en todo caso repasar algunos de los conceptos que vimos antes en el diplomado, porque me parece que le dan un contexto que es necesario al tema de indicadores. Y además me sirve para responder dudas que ustedes tengan y que les hayan surgido después de estas semanas, incluyendo en la mitad la de receso, en la que seguramente durante el receso ustedes reflexionaron con cuidado sobre el tema que hemos visto hasta ahora. Entonces podemos hacernos cargo de esas dudas que tengan. Recuerdan que mencionaba yo en el tema de control organizacional, entendiendo control como mecanismo de autorregulación y no como mecanismo de imposición, de vigilancia desde fuera, un aforismo del control. ¿Y recuerdan el término aforismo qué significaba? ¿Recuerdan quién? Sí, es un principio que en principio no requiere una comprobación o una demostración previa. Lo damos por dado intuitivamente. Y el que voy a utilizar asociado al tema de control es el que aparece redactado ahí. Decía que lo que no se puede medir no se puede controlar. Esta afirmación no implica que todo sea susceptible de medición. Cuando hablo de todo me refiero a un todo en el contexto organizacional, que es en donde se circunscribe esta charla. Lo que sí implica es que aquello que deseemos controlar, es decir, aquello que deseemos tener la capacidad de influir de acuerdo a acuerdos que hemos establecido, debe ser sujeto de medición.
Eso es lo que afirma el aforismo. Y esa es la conexión que voy a hacer con la idea de indicadores. Los indicadores permiten hacer esa medición. Es decir, aquellos aspectos sobre los cuales como directivos deseamos ejercer algún tipo de gestión o de control, tienen que tener una forma de medirlo. Porque si no hay forma de observarlo y de medirlo, pues no podemos ejercer ningún tipo de acción con un propósito claro. Es indispensable construir indicadores, sin embargo, que sean relevantes para que aquellas personas que tienen capacidad de acción. Y este punto también me parece que es muy importante. La idea de relevancia de un indicador. Mencionaba también en tal vez la charla anterior que la idea de construir indicadores que estamos aceptando nosotros no es construirlos con un propósito de divulgación. O sea, no es construir indicadores para escribirlos, imprimirlos en un documento o armar un CD y entregárselos a alguien, como una especie de descripción de lo que históricamente ha pasado en ese aspecto en la universidad. Esa no es la idea. Porque ese tipo de indicadores, creo que les decía, pueden ser muy útiles para hacer ejercicios de autopsia. O sea, uno históricamente ve por qué se quebró, pero igual ya nos quebramos. La idea en términos de gestión de los indicadores es utilizarlos para tomar decisiones. Es decir, para anticiparnos a lo que puede pasar si uno ve la tendencia de un indicador, o para hacernos cargo de aspectos que ocurrieron y que nos están afectando en este momento. Por eso hay una conexión entre la oportunidad del indicador y su pertinencia. Pero la pertinencia no solo está asociada con la oportunidad, sino que está asociada, como dice aquí, con la capacidad de acción de quien ve el indicador. Si un indicador se le entrega a alguien que no tiene capacidad para movilizar recursos que afecten el valor del indicador, ese indicador no es pertinente para esa persona. Es útil como información, pero para que pueda hacer algo que modifique el indicador, no va a poder hacerlo. Por eso la pertinencia incluye esta relevancia. Si el indicador no lo está recibiendo aquella persona que tiene capacidad para hacer algo, para movilizar recursos, es un indicador que no es relevante. Luego es necesario hacer esa relación entre el indicador y la relevancia asociada al cargo. Eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo definimos un indicador? Acá. Para efectos de esta charla, la definición a la que los invito a que aceptemos es la que aparece ahí. Un indicador, voy a decir que es el resultado de una función. Una función que se calcula periódicamente, en un dominio de acción particular. Un dominio de acción. O sea que hay tres elementos que conforman la definición de indicador. El resultado de una función, es decir, es un valor, y es un valor que yo puedo construir históricamente. Puedo ver la evolución, el comportamiento de ese valor a lo largo del tiempo. Pero ese valor tiene un sentido, y el sentido lo especifica el dominio de acción en el que se está midiendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando del número de artículos publicados mensualmente en revistas CICI, probablemente el dominio de acción sea la investigación de calidad de la universidad. Y ahí estoy mencionando los tres aspectos. La función es el número de artículos. La periodicidad en este caso es ¿cuál? Mensual. Y el dominio de acción es un aspecto que es considerado clave para la universidad, que es la investigación. Entonces, de esa manera vamos a entender indicador. Muy bien. En términos de construcción del indicador, voy a separar tres aspectos. El primero es la definición del indicador. Y la definición es una función.
y estoy seguro que todos recuerdan cálculo 1 que vieron cuando pequeñitos en el colegio, una función, es una función, estas son variables, y esta es la función, y esta función opera en un cierto dominio. El valor del indicador es la aplicación de esta función y el criterio de comparación. Entonces me parece importante que discriminemos esos tres aspectos: la definición, que es establecer esta función; el valor que toma el indicador, que es un valor que puede cambiar a lo largo del tiempo, o sea, puede ser graficado; y tercero, el criterio de comparación, porque ese criterio es lo que nos permite interpretarlo, darle sentido a ese valor en un momento determinado. Si no podemos darle sentido a un valor de un indicador en un momento dado, el indicador no sirve, no pasa de ser una cifra. Luego es muy importante que una vez que definamos el indicador y establezcamos los valores que estamos midiendo, y los comparemos con valores que estamos deseando, tengamos la capacidad de definir un contexto en el cual se interpreta ese valor. Ese contexto de interpretación es muy importante. Esos tres aspectos que menciono acá es lo que quiero desarrollar a lo largo de la charla de hoy. En la última charla que tuvimos, mostré este gráfico, que lo llamaba un modelo genérico de control. Y les decía que la unidad organizacional administrativa que estaba tomando para efectos de definir indicadores y hacer una gestión es un proceso. E insisto en proceso porque el esquema de gestión de la universidad va a moverse hacia una gestión por procesos. Vamos a pasar de una estructura muy tradicional, funcional, a una estructura por procesos. De hecho, ese proyecto interno de cambiar la estructura de la universidad de ser funcional a por procesos ya empezó este mes. Lo está dirigiendo la Oficina de Planeación. Por lo tanto, esa unidad de gestión, que es el proceso, se va a volver muy importante. Y parte de lo que necesitamos es identificar no solo los procesos de la universidad con las categorías que hay, sino poder identificar personas que son responsables de la gestión de cada proceso. Y parte de lo que haría la persona responsable en la gestión del proceso es precisamente la construcción de indicadores y el uso de esos indicadores para hacer la gestión. Este modelo que mostraba la vez anterior indica esa forma de usar indicadores para gestionar un proceso. El proceso tiene un conjunto de indicadores o índices. Recuerdan que dije la vez anterior que iba a manejar de manera indistinta indicador e índice. Hoy voy a diferenciarlos para que sea claro cuándo hablo de indicador y cuándo hablo de índice. Pero en todo caso, indicadores e índice estaban asociados a este término que aparece acá. Habían dos connotaciones, ¿cierto? Uno que se llamaba factor crítico de éxito y el otro concepto era factor clave de éxito. En general, un factor, ya sea crítico o clave, fíjense que está asociado a la idea de éxito. Éxito acá significa una gestión considerada exitosa. Hay un juicio que se hace sobre la gestión del responsable del proceso. Alguien hace el juicio. Puede hacerlo él o ella como responsable, pero también puede hacerlo su superior, a quien le rinde cuentas. Entonces el rector de esta universidad le rinde cuentas al Consejo Superior. Y en cada reunión del Consejo Superior yo rindo cuentas, porque soy responsable ante el Consejo Superior de lo que pasa en la universidad. ¿Cómo rindo cuentas? Pues de acuerdo a ciertos aspectos que el Consejo Superior considera que son claves para el éxito de esta universidad en el contexto en el que se desenvuelve, es que yo debo rendir cuentas. Algunos de esos aspectos son absolutamente necesarios para que la institución, si considero la universidad como un todo, como si fuese un gran proceso,
Algunos de esos aspectos son vitales para que la universidad exista y persista, sea viable. Esos aspectos son los críticos. Si de un semestre a otro perdemos el 50% de estudiantes que ingresan a la universidad, lo que está en peligro es la existencia de la universidad. Entonces, como les he dicho en otras ocasiones, eso que es una angustia mía, ya se le he podido pasar con éxito a la doctora Amparo. Entonces, compartimos angustias. Espero pasársela con éxito a los decanos y que ellos a su vez se la pasen con éxito a los directores de programa en toda una cascada de generación de angustias mutuas. Esos son ejemplos de factores críticos. O sea, si ese aspecto falla, la viabilidad de la institución está en peligro. Y así como ese, por ejemplo, suele ocurrir que principales aspectos críticos de cualquier institución, privada en particular, son los financieros. Marta. ¿Y los aspectos que se evalúan en la acreditación institucional son críticos? No, no todos. Son críticos para la acreditación, pero no para la universidad. Por ejemplo, uno de los aspectos es la investigación. Ese es crítico para la acreditación, pero no para la universidad. De hecho, hay y va a haber seguramente durante muchos años universidades que no están acreditadas y no van a estarlo, entre otras, porque la investigación es muy deficiente. Sin embargo, van a seguir existiendo como universidad. La planta física depende también. ¿No? Que la planta física es crítica hasta el punto en donde tú tengas lo necesario para operar. Pero en adelante, mientras mantengas lo necesario, vas a seguir operando. Y ya probablemente no se vuelva crítico. Carlos. Si en el plan de gobierno de rectoría está el implementar a 10.000 estudiantes en un periodo de tiempo, se convierte en factor clave de éxito. Exactamente. Es la forma de convertir una cosa en otra. Exactamente. Entonces fíjense, como dice Carlos, cuando yo empiezo a identificar factores asociados con un plan de gobierno, o sea, una promesa que en este caso el rector hace al Consejo Superior, por ejemplo, el crecimiento de estudiantes a... ¿Cuántos años, doctora Nidia? Era... ya vamos, dijimos 10 años hace 3 años, ¿no? O sea, en 7 años. 7 años. Llegar a 10.000 estudiantes, eso es una promesa que hace el rector. Y ese es un factor clave del éxito de la gestión del rector. No es crítico para la universidad. Si la universidad llega a 7.000 estudiantes en 10 años, va a seguir existiendo, con otro rector. Porque no cumplió ese aspecto clave de su promesa de gobierno. Entonces los factores claves de éxito están asociados a planes de gobierno. Esa es la diferencia entre los dos. En todo caso, unos u otros tienen que medirse, porque si no se miden, no es posible hacer explícito un juicio sobre su cumplimiento o no. Por lo tanto, estos factores tienen asociados uno o más indicadores. Y esa es la conexión entre los indicadores y los factores clave de éxito. Entonces, fíjense que la primera pregunta que debería hacerse el responsable de la gestión de un proceso es cuáles son los factores claves de éxito de su gestión. ¿Por qué no decir que los críticos van asociados con la misión y los claves con la visión? No. ¿Por qué haces esa conexión? Porque los planes de gobierno pues, son futuros, ¿no? Son como una proyección que se tiene, lo mismo que la visión, lo que se espera de... Y el crítico es lo que hace funcionar en ese momento la entidad. Pero no veo una conexión directa entre las dos. Digamos que la visión suele ser lo suficientemente amplia como para no decir nada. Y fíjense que normalmente las visiones son construidas así. Si ustedes toman los textos de visión, eso fue un ejercicio que hice hace varios años, justamente cuando escribía algo en contra del discurso de calidad en los 80s, era eso. Ustedes tomaban los textos de visión de empresas, por ejemplo en Colombia, como lo hice en ese momento, arrancaban diciendo, seremos la empresa más en 10 años. Casi que había verbos que uno podía utilizar siempre. Entonces, construir visiones era facilísimo. No, sino que luego, por lo que como los planes se supone que casi siempre han amarrados a la visión, a lo que se espera, pues cuando se hacen pues, de manera organizada. No, pero te digo, el texto, la idea de visión ha perdido mucha utilidad en la práctica. Entonces los planes de gobierno, pues por supuesto que están enmarcados en la visión, pero como es tan amplia, casi cualquier plan de gobierno está enmarcado en la visión.
Entonces no veo una conexión directa entre esta distinción y la distinción entre misión y visión. Una vez que el responsable de la gestión del proceso ha identificado cuáles son esos aspectos claves para el éxito de la gestión, pues tiene que definir los indicadores. Y esa es la pregunta que estamos queriendo resolver ahora. Mencionaba también la idea de perturbaciones, un término perturbador. ¿Recuerdan cómo lo interpretamos? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿O algo podrían ajustar a la definición? Lo que Oscar está diciendo es, una perturbación es un evento que puede afectar el proceso. ¿Dijiste, cierto? ¿Perdón? Que afecta la gestión del proceso. Fíjense que aquí este modelo está asociado a la gestión del proceso. La idea es la gestión del proceso. Entonces, los indicadores están asociados a la gestión, porque están midiendo aquellos aspectos que permiten que esa gestión sea exitosa. Y las perturbaciones están asociadas con eventos que ocurran o bien dentro de la organización, la universidad, o fuera de la organización, que pueden afectar la gestión, no que pueden afectar el proceso. Es importante que el punto de fondo es la gestión, no el proceso. Yo gestiono el proceso. Puede haber un evento que afecte el proceso, pero no la gestión. Y aquí lo que estoy mirando es la gestión. Entonces, cualquier evento interno o externo que afecte la gestión se considera una perturbación. ¿Cómo sé yo que este evento está afectando o puede afectar la gestión del proceso? Si este evento puede afectar el valor del indicador, de cualquiera de los indicadores. Y esa es la conexión que hay entre una perturbación y un indicador. Entonces ocurre algo en el contexto en el que se mueve la universidad que empieza a afectar un aspecto clave, un indicador o un conjunto de indicadores que son claves para la gestión. Por ejemplo, aparece una universidad en la región que empieza a ofrecer carreras similares a las nuestras a la mitad del precio. Esa es una perturbación. En la medida en que lo que empecemos a ver a través de lo que hace la doctora Amparo es que el número de estudiantes nuestros empieza a reducirse drásticamente porque empiezan a irse a esa otra universidad. Entonces la aparición de esa universidad o incluso el que sepamos que va a aparecer esa universidad puede interpretarse como una perturbación que podría afectar de hecho un factor crítico de éxito para la universidad, el número de estudiantes. Entonces, ese es un ejemplo de una perturbación. Díganme otros ejemplos. Si estoy viendo la universidad como un todo. Un cambio en la ley. Entonces, un cambio en la ley, por ejemplo, en la ley de educación, puede afectarnos a nosotros. El proyecto de ley de modificación de ley 30, por ejemplo, tenía algunos aspectos que nos afectaban directamente. ¿Se acuerdan algunos, doctora Nidia? Ese era uno. O sea, el carácter de universidad se mantenía si, solo si la universidad se acreditaba institucionalmente. Daban un plazo, creo que eran 8 años. Eso nos afectaba directamente a nosotros porque no estamos acreditados todavía. Si en 8 años no nos acreditábamos, si la ley estaba vigente, nosotros perdíamos el carácter de universidad. Ya éramos corporación o institución o lo que sea, pero no universidad. Ese es un ejemplo de una perturbación. La formación de un sindicato. Dime. La formación de un sindicato dentro de la universidad. ¿Estás haciendo una propuesta tú? Ese es un ejemplo también. Es un evento interno que puede afectar la gestión en la universidad. ¿De acuerdo? Bien, es más clara la idea de lo que es una perturbación. Entonces, fíjense que una perturbación se define no per se, no es un hecho per se, sino se define de la relación de ese evento con el valor de los indicadores. Si pueden ser afectados a futuro, eso se considera como una perturbación. Es decir, que en la práctica una perturbación es un aspecto del cual el responsable de la gestión tiene que hacerse cargo. Laura. Doctor, y
son perturbaciones los impactos negativos, ¿verdad? También los positivos. También los positivos. O sea, si una donación de millones de pesos, por ejemplo, a la universidad también es una perturbación. Esa sería una oportunidad que va a ocurrir que podría afectar positivamente el indicador. Eso es una perturbación en el sentido positivo. Muy bien. El otro componente que mencionaba, más operativo en esto que estoy diciendo, son los valores esperados. ¿De dónde viene la idea de un valor esperado? ¿Qué entienden ustedes por un valor esperado? Claro, uno asocia un valor esperado con una meta. ¿Meta de qué? De los indicadores. De los indicadores. O sea que recuerden cuando les decía un indicador lo compone una definición que me permite calcular su valor, pero también una meta, un valor. Ahora ese valor lo estoy llamando aquí un valor esperado. No estoy usando el término de estándar. Creo que es importante dejar de lado el estándar, porque la idea de estándar tiene una connotación de algo que está casi que impuesto por fuera. Y aquí la idea no es esa. La idea es que la universidad acuerde esas metas y la acuerde de acuerdo a nuestras propias limitaciones y capacidades. Por eso prefiero usar el término de valor esperado, un valor esperado, incluso más que la idea de meta, porque las metas, a mi juicio, han ido perdiendo credibilidad, porque se han usado mucho, sobre todo en el sector empresarial, para establecer condiciones de procesos claves para la empresa, por ejemplo, metas de ventas. Y esas metas suelen definirse de una manera completamente arbitraria. Estas también, pero vamos a mostrarles cómo es esa arbitrariedad. Que son como sacadas de la manga. Y normalmente la forma que una empresa define el porcentaje de ventas de incremento es simplemente un porcentaje adicional a las ventas históricas. O sea, cada vez hay más presión de vender más. Los valores esperados pueden cambiar. Pueden que sean mayores o pueden que sean menores. No necesariamente es necesario que un valor de indicador siga creciendo por un periodo. Es probable que se acuerde, por efectos de estrategia de esa institución, frenar el crecimiento o incluso decrecerlo. Pero eso responde a la estrategia que sigue la universidad. Por eso es un valor que se acuerda y es un valor que una vez que se acuerda se espera que el indicador lo tome. ¿Qué es lo que se hace entonces en el proceso genérico de gestión del proceso? Si ya se han definido los aspectos claves y críticos de éxito y para cada uno de ellos se han definido uno o varios indicadores y para cada indicador un conjunto de valores esperados, pues lo que haría la persona es que periódicamente compara el valor de los indicadores que ha definido con los valores esperados. Y eso se hace en algún momento, con alguna periodicidad. Y una vez que hace la comparación, a través de reportes que recibe, estos reportes reportan los valores del indicador. Lo que hace la persona es comparar. Ahora, ¿qué pasa si la persona que está gestionando el proceso, comparando el valor de algún indicador, de alguno de esos factores, encuentra que está por debajo de un valor esperado? Pues hay algo que está pasando. La primera pregunta es ¿qué está pasando? Y esa pregunta de qué está afectando el indicador, pues debe llevarlo a tomar algún tipo de decisiones. O fue un hecho coyuntural que como tal no va a volverse a presentar y por lo tanto puede seguir su gestión de la misma manera, o puede que no sea coyuntural el cambio de la reforma de la Ley 30. Luego hay que hacer algo. Hay que hacer lobby para evitar que se dé la ley o el cambio de ley, que es una manera legítima de reaccionar, que fue lo que ocurrió en la práctica. O hay que hacer algo para suponer que va a ser aprobada la ley y responder adecuadamente, es decir, iniciar un proceso de acreditación institucional. Pero en todo caso hay que hacer algo. Ese hacer es lo que aquí, en este modelo, se llama establecer estrategias, definir estrategias. Estrategias
de acción. Es decir, estrategias para hacer algo. No solo plantear estrategias como deseos. Son estrategias que deben volverse acción. Esa capacidad de volver estrategias en acción es la capacidad gerencial que debe tener el directivo. Una vez que estas estrategias de acción se implementen, es decir, ocurran en la práctica, el ciclo se cierra porque el proceso se modificó justamente con esta estrategia de acción. ¿Cómo sé yo si el impacto que tuvo esa estrategia que decidí hacer cuando se hizo fue positivo sobre el indicador o los indicadores que no estaban operando adecuadamente? ¿Cómo sé yo? Porque en la siguiente medición del indicador, en principio, yo debería ver el efecto que tuvo la decisión que tomé. Y ahí es donde se cierra este ciclo. ¿Qué ocurre o qué podría ocurrir si el efecto es uno en el cual yo decidí hacer algo? Por ejemplo, apareció una nueva universidad y lo que hace esta universidad es, qué sé yo, sacar unas nuevas propagandas en el periódico local, únicamente, promocionarnos más, sin hacer ningún otro tipo de acción. Y si en la siguiente vez que se mide el indicador, efectivamente el número de estudiantes sigue reduciéndose, ¿qué ha pasado? Pues esa estrategia no está teniendo un impacto. Yo tengo que hacer un cambio en la estrategia o buscar otro tipo de estrategias. Y así sucesivamente. Por eso esto se plantea como un ciclo. Como un ciclo. En este modelo la gestión aparece como un proceso. Recuerdan que yo mencionaba que gestionar era un proceso. Y en este caso el proceso es cíclico. Es un proceso que es circular. En la medida en que la persona que es responsable por la gestión del proceso vaya ajustando la manera en que define las estrategias de acuerdo a lo que observa en este proceso, y es un proceso de reflexión, decimos que hay un proceso de aprendizaje que empieza a ocurrir. Es decir, la persona que es responsable del proceso entra en un ciclo de aprendizaje. O sea, se abre para él o para ella un ámbito de aprendizaje en el contexto de la gestión de ese proceso. Probablemente entre más tiempo la persona dirija ese proceso y lo haga pues seriamente, mayor capacidad va a tener de reconocer perturbaciones, incluso de anticiparse, y mayor capacidad de definir estrategias. Ese ciclo será el ciclo que llevaría a una mejor gestión cada vez de esa persona. Esa es la idea, en términos generales, de un modelo de control. ¿Preguntas sobre eso? ¿A eso bien el replanteamiento de los indicadores? Puede ocurrir. Puede ocurrir que parte del proceso de aprendizaje lleve a replantearme los factores. Y bien interesante tu pregunta porque estos ciclos de aprendizaje, o en general la idea de aprendizaje, se ha desarrollado en dos sentidos. Una que se llama aprendizaje de circuito simple y la otra que se llama aprendizaje de circuito doble. Circuito simple es lo que acabo de decir. La persona busca que lo que ha acordado como valor esperado de los indicadores de su gestión cada vez sean mejores. Ese es un ciclo de aprendizaje simple. En la práctica yo hago cada vez mejor aquello que me estoy comprometiendo a hacer. Sin embargo, eso tiene un problema de fondo, y es que yo dejo de cuestionar los supuestos de los que partí para definir esos factores como mis factores, porque los doy por hecho. Por eso se llama un aprendizaje de circuito simple. El equivalente al discurso de calidad, por ejemplo, es lo que allá se llama mejoramiento continuo. En la práctica, un mejoramiento continuo es uno en donde, si ustedes grafican cualquiera de estos indicadores, a lo largo del tiempo tendrían una cosa así más o menos. Entonces, el indicador va creciendo, suponiendo que más es mejor. Por ejemplo, ingresos. Puede ser decreciente si menos es mejor. Por ejemplo, gastos, lo opuesto. Entonces, dependiendo de, o deserción.
Entonces, deserción aquí, menos es mejor. Y un mejoramiento continuo de la deserción o el sistema de retención es uno en el cual cada vez que pasa el tiempo, menos deserción vamos a tener. Esto es lo que se llama mejoramiento continuo y corresponde a un aprendizaje de circuito simple. Ahora, ¿en qué consiste el aprendizaje de circuito doble? Cuando quien es responsable del proceso empieza a cuestionarse si estos deben ser los factores claves para el éxito del proceso o no. O si lo que debe hacer es repensar todo su plan de gobierno, su plan de desarrollo, toda su estrategia de desarrollo. Y eso puede darse por muchas razones. Por ejemplo, por eventos de innovación que ocurren. Hoy en día mucho de eso se da por innovación en tecnología. Y esa innovación en tecnología lleva a repensar por completo el proceso que yo estoy haciendo. Ahí la pregunta no es cómo hago para mejorar la gestión del proceso, sino cómo hago para cambiar el proceso. El proceso, si ustedes recuerdan, tenía un propósito asociado. Recuerdan cuando yo dibujé un proceso, decía, hay 3 preguntas que puedo hacerme asociadas al proceso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? El para qué es el proceso, perdón, el para qué es el propósito del proceso, la razón de ser por la cual existe ese proceso. Yo puedo perfectamente empezarme a cuestionar ese propósito. O puedo empezarme a cuestionar la manera en la cual desarrollo el proceso para cumplir ese propósito. Cuando hago ese tipo de cuestionamientos, fíjense que ya mi pregunta no es cómo mejorar un indicador. Mi pregunta es cómo repensar el proceso mismo de gestión que estoy llevando a cabo. Ese cuestionamiento de los supuestos es lo que se llama circuito doble de aprendizaje. Si yo graficara un indicador como este, en donde aparece la idea de aprendizaje de circuito doble, lo que ustedes observarían sería esto. Entonces, fíjense que hay 2 momentos acá en donde el valor del indicador crece sustancialmente. Hay una discontinuidad acá. Mientras que aquí el crecimiento es continuo, el mejoramiento es continuo, aquí es discontinuo. Este incremento sustancial del indicador en un momento dado puede ser resultado de una innovación. Eso es lo que se llama mejoramiento discontinuo. En principio las empresas deberían manejar los dos. Es importante que nosotros innovemos como universidad. Y esas innovaciones seguramente van a verse reflejadas en cambios cualitativos en los indicadores. Eso es lo que tú sugieres con la idea de repensar los factores claves de éxito. Gustavo. Eso convierte la observación de las perturbaciones en un aspecto absolutamente crítico, clave, porque pareciera sencillo explicar en ese aprendizaje el efecto que produjo mi estrategia sobre el valor del indicador, pero podría estar desconociendo otras razones, otras influencias que no estoy percibiendo y que provienen de perturbaciones positivas o negativas, y que si yo lograra anticipar, pues podría hacer mucho, pero al menos que yo lograra saberlo para no ir a cambiar una estrategia que probablemente era buena, pero que yo no sabía que no era ella la que estaba causando o no causando el efecto. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Por eso esa idea de tener esa dualidad en lo que es la gestión en general, entre lo que este británico Stafford Beer llama el aquí y el ahora, y el afuera y el mañana, es importante. Porque el aquí y el ahora, con respecto a la gestión de procesos, da la idea de una persona que está muy consciente y todas las capacidades de observación de lo que ocurre dentro de la universidad en este caso, y desarrolla esa habilidad para gestionar los procesos internos, pero no tiene conexión con lo que está pasando afuera. Si eso no se hace, puede pasar lo que tú estás diciendo. Un meteorito. Meteorito es
como metáfora, no lo vieron los dinosaurios, nunca supieron qué pasó. Esa es, digamos, la metáfora del meteorito. O sea, el responsable del proceso no supo nunca qué pasó, pero simplemente ya dejó de ser. Ahora, eso ocurre cuando no tengo esa capacidad de observación hacia afuera, que es lo que aquí llaman el afuera y el mañana. O sea, no solo ver lo que está pasando afuera, sino anticipar lo que va a pasar hacia adelante. Esas dos capacidades tienen que tenerlas todos estos procesos, y en particular la universidad. Planeación en esta universidad debe tener esa capacidad. La idea de lo que es prospectiva, que maneja Ivonne, es esa, es ver hacia afuera y el futuro. Pero la universidad tiene que al mismo tiempo estar viendo adentro y el ahora. Son discursos distintos. Muy bien, esta es la idea genérica de lo que es un ciclo de control. Oscar, luego Laura. Oscar. En establecer por lo menos los factores claves de éxito, yo viendo los primeros ejemplos desde una dirección, ¿sí? Que lo establece, digamos, en este caso, el director, ¿cierto? Establece esos factores claves. ¿Cómo digamos, se conectan con los factores claves que se propone, digamos, a nivel directivo? Porque es un proceso de negociación. Entonces, hay unos factores críticos de éxito de la universidad. Y asociados a esos están los planes de gobierno. El primero es el plan de gobierno de la dirección, de la rectoría. Entonces tenemos 6 ejes estratégicos, que son mi plan de gobierno en los siguientes años. Y alrededor de esos, o en el contexto de esos, van los otros planes de desarrollo, de las facultades y de los programas. Pero en ese proceso de construcción de planes tiene que haber ese acuerdo. De lo contrario estaríamos en contravía. En el caso de la acreditación institucional, les decía yo que hay un modelo de autoevaluación que la universidad desarrolla, porque es parte del requisito del proceso de acreditación en Colombia. Y en ese modelo aparecen 11 factores. Y para cada factor se especifican características. Y para cada característica, aspectos a evaluar. Esas son las 3 categorías que utiliza el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación. Factores, características y aspectos a evaluar. Esas características es lo que en este lenguaje son los factores claves para la acreditación. Por eso las características tienen indicadores. Esos indicadores son los que tenemos que construir para el caso de la acreditación institucional. Ahora digo eso porque no necesariamente todos los indicadores que están asociados en la acreditación institucional o los indicadores que están asociados son suficientes para la gestión de la universidad. Es probable que nosotros necesitemos más indicadores que los que aparecen en el modelo, pero lo que está en el modelo son los mínimos que exige el CNA. Luego, si queremos acreditarnos, tenemos que tener esos aspectos medidos, documentados a lo largo de 3 años. Esa es la condición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es posible Marta. convertir las perturbaciones en factores clave? Yo creo que uno convierte una estrategia para responder una perturbación en una estrategia que puede medirse a través de un factor clave. Yo creo que sí. No es que la perturbación se vuelva un factor clave. A menos que la perturbación sea una oportunidad, como sugería Laura ahora. Muy bien. Entonces entremos ya al aspecto concreto que nos interesa, que son los indicadores. La primera pregunta es ¿qué medir? La segunda es ¿cómo medir? ¿Qué medir? Bueno, mencionaba la vez anterior que el eje es un proceso y que en general un proceso yo puedo representarlo gráficamente como un proceso que transforma algunos insumos en bienes o servicios. Prácticamente cualquier proceso organizacional, proceso en una organización, lo puedo representar de esa manera. Es un proceso de transformación de algunos insumos en algo que estoy ofreciendo, bienes o servicios. Esto lo mencioné la vez anterior y decía que una manera de describir ese proceso es de esta forma. Estamos produciendo, generando, haciendo algo que llamé X
mediante un conjunto de actividades que le llamé Y, con un propósito que lo llamé Z. Y basado en esta representación, podía hacerme 3 preguntas, que fue las que hice hace un momento. Las 3 eran: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? Ahora, usaba esa manera de indagar sobre la gestión del proceso para clasificar tipos de indicadores. Y asociaba cada pregunta con un tipo de indicador diferente. Entonces, los indicadores que miden el cumplimiento de acuerdos, valores esperados sobre lo que estoy produciendo, sobre lo que estoy ofreciendo, es lo que llamaba indicadores de eficacia. Mientras que aquellos indicadores que miden la manera en que se están usando los recursos que se tienen en ese proceso para producir o para ofrecer el bien o servicio correspondiente, los llamé de eficiencia. Y aquellos indicadores que miden el propósito de ese proceso los llamé de efectividad. Esto es un repaso de lo que dije la vez pasada, pero es nuevo para quienes vienen por primera vez. Entonces, los indicadores los estamos clasificando en indicadores de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Fíjense que, recuerden, la utilidad de diferenciarlos de esta manera es que los 3 indicadores son ortogonales. Los 3 tipos de indicadores son ortogonales. ¿Recuerdan cómo definía yo ortogonalidad acá? Que ningún tipo de indicador es función de los otros 2. O sea que un indicador de eficacia no es una función de los otros 2, ni de eficiencia ni de efectividad. Y hacía el énfasis en esto porque si ustedes consultan la literatura sobre indicadores, pues dependen del autor que vean, la definición de indicadores de eficacia, eficiencia o efectividad cambia. En la mayoría de los casos, los indicadores de efectividad son una función de estos 2, lo cual hace irrelevante definirlo. Porque si esta es función de estos 2, da igual. Basta calcular estos 2 y el tercero ya se desprende. Sin embargo, si se definen de esta manera, distinguiendo el cómo, el qué y el propósito, los 3 indicadores ya son independientes. A eso se refiere la ortogonalidad. Son independientes. Como son independientes, quiere decir que un proceso puede ser eficaz sin ser eficiente y efectivo. O puede ser eficiente sin ser eficaz ni efectivo. O puede ser efectivo sin ser eficiente ni eficaz. En principio, una gestión adecuada debería asegurar que el proceso sea eficaz, eficiente y efectivo. Les mostraba un ejemplo. El ejemplo creo que traje a colación fue el del proceso de capacitación a jueces en gestión judicial. Si ese es el proceso, capacitar jueces para mejorar su gestión en los despachos judiciales, un indicador de eficacia, veíamos, puede ser el número de jueces capacitados sobre el número total de jueces. Un indicador de eficiencia es el costo de capacitación o el uso de los salones. Y un indicador de efectividad sería la productividad de los despachos, la productividad de los jueces después de la capacitación. Y aquí veíamos que era perfectamente posible en ese ejemplo lo que acabo de decirles, el que pueden ser independientes. Algo adicional que se desprende de este ejemplo, que de la sola definición no es evidente, es que fíjense que mientras que los indicadores de eficacia y de eficiencia normalmente se pueden medir dentro del proceso, los de efectividad normalmente se miden por fuera del proceso. Fíjense acá, aquí el proceso es capacitar jueces. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos un diplomado desde el CEP para capacitar jueces de Ibagué. Pero el propósito de la capacitación no es que reciban un diploma, sino que mejoren su gestión en el despacho judicial. Pero ¿de qué manera puedo medir que efectivamente ese propósito se cumple? La única forma de medirlo es, habiendo medido previamente la productividad de esos jueces que van a tomar el curso antes de tomarlo, de acuerdo a ciertos indicadores que se acuerden, y luego medirlo después de que tomaron y aprobaron el curso, y establecer una correlación entre el mejoramiento de la productividad y la capacitación que se dio. Si yo no puedo hacer eso, no puedo afirmar que el curso tuvo éxito en términos de efectividad. Por eso, medir indicadores de efectividad es muy difícil.
porque por un lado están afuera y por otro lado pueden tomar un tiempo considerablemente largo. Es muy difícil medir indicadores de eficacia, perdón, de efectividad. En la práctica uno está midiendo el impacto de lo que hizo. Por ejemplo, tomando la idea que tú decías ahora de la misión de la universidad, uno de los aspectos que aparece en la misión de la universidad es que formamos líderes. ¿Cómo medimos que estamos formando líderes en la región? Suponiendo que nos ponemos de acuerdo en cómo medir liderazgo, pues tendríamos que haber tenido la posibilidad de una línea de base en algún momento que nos permite medir ese liderazgo de nuestros egresados en un momento dado y luego compararlo con años posteriores cuál ha sido ese liderazgo más adelante. Por ejemplo, el hecho de que en el encuentro de egresados últimos hubiésemos tenido 33 egresados nuestros con empresas ya de por lo menos 5 años de constituida operando en Ibagué, es un indicador concreto de otro de los aspectos que aparece en nuestra visión, que es propiciar que nuestros egresados generen empresa. Esa es una información que no teníamos hasta ahora y que se vuelve importante también asociada al proceso de acreditación institucional. Parte de esa acreditación institucional debe llevar a mostrarle a los pares, la acreditación está sujeta a mostrarle a los pares, que la misión que tenemos se está cumpliendo. Aquí por lo menos vamos a tener ya 33 egresados con empresas consolidadas y probablemente en los siguientes encuentros vamos a tener otros egresados. Pero medir indicadores de efectividad, y es lo que quiero mencionar acá, no es un proceso que sea fácil. Laura. Casi que uno podría decir que no es fácil, pero que además conceptualmente es imposible porque el fin no se reduce o sea, uno puede tener un buen conjunto de indicadores que apunten al fin, pero en la medida en que el fin es intangible, pues uno no, exacto, es un ideal, entonces uno no lo puede reducir a ningún conjunto de indicadores, aunque el conjunto de indicadores uno sí pueda hacer un juicio sobre qué tan robusto, por así decir, es. Lo que pasa es que para efectos de su utilidad en la gestión, los indicadores de efectividad parten de que yo he respondido a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? O sea, en el momento en que yo respondo a la pregunta y digo, el propósito de los cursos de capacitación es mejorar la productividad de los jueces en sus despachos, es posible que yo construya el indicador. O sea, yo puedo construir el indicador. Tendría que definir en concreto indicadores de mejorar productividad. Por ejemplo, el número de decisiones judiciales por unidad de tiempo de acuerdo a los procesos que reciben los jueces. Un indicador de productividad. O sea, está haciendo más de lo que antes hacía. Está manejando mejor sus recursos. Otro indicador asociado con ese y que debería balancearlo, el número de decisiones que en segunda instancia no son revocadas. Y digo balancearlo porque yo podría tener un juez que falla muy rápidamente, pero en segunda instancia le revocan lo que falló. Entonces, es muy productivo, pero la calidad de lo que está haciendo es muy cuestionable. Pero una combinación de esos dos indicadores daría una idea de productividad deseada de un juzgado. Y definido de esa manera, yo podría medir la efectividad. El punto es que tengo que hacerlo por fuera. Eso ya no lo hace la universidad, porque la universidad se comprometió a ofrecer los cursos. Sin embargo, si la universidad se compromete a mostrar la efectividad de los cursos, tendría que hacer esa medición. Y eso sería parte del compromiso con quien nos contrata. ¿Y si la efectividad es resultado de cosas diferentes a la capacitación? Exacto. Por eso les decía yo que se necesitan dos condiciones para medir la efectividad. La primera es medir el indicador en 2 momentos de tiempo. Y la segunda, mostrar una correlación entre la mejora del indicador y la capacitación. Porque si no establezco la correlación, puede que los jueces tomen la capacitación y a pesar de la capacitación mejoraban su productividad. Tenemos que tener una definición operacional, entonces. O sea, en términos de los indicadores para... Sí, ¿te acuerdas que de eso partí? Cada indicador tiene que tener una definición operacional, es una función concreta.
Depende de la estrategia, o sea, depende de los factores claves de éxito. Porque lo que usted decía, o sea, si por ejemplo ellos pueden tomar la capacitación, pero igual la efectividad puede quedar igual o al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay como un estándar. El peso que tú le des a cada uno es parte del acuerdo que tienes que llegar. El acuerdo puede ser en este caso con quien te contrata. Pero por ejemplo en términos de eficacia, de eficiencia, internamente sí tiene mucho sentido hacer los dos, ser eficaz y ser eficiente. Bueno, ¿cuándo medir? La pregunta del cuándo medir no es trivial. Recuerden que yo decía, los indicadores por definición se miden periódicamente. La pregunta es por el periodo. Lo que quiero mostrar con esto es que esa pregunta no es trivial. E insisto en eso porque suele trivializarse. Casi que cuando a alguien se le pregunta, si yo les preguntara a ustedes, defínanme un indicador para su unidad de la que es responsable, es muy probable que la mayoría de ustedes, una vez que definen el indicador, si yo les digo cada cuánto lo van a medir, me van a decir cada mes. O cada 2 meses, o cada semana, o cada 6 meses. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada mes? ¿Por qué cada semana? ¿Por qué no cada día? ¿Por qué no cada hora? ¿Por qué no cada minuto? ¿Por qué no cada año? ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para definir la periodicidad? Dime. ¿El indicador no va asociado a un periodo de tiempo? No, el indicador es una fórmula. Pero para El indicador es una fórmula. No, como te digo, el indicador es una fórmula. El periodo es una característica de la medición del indicador. Pero mi punto es que no van de la mano. Por ejemplo, un indicador asociado con medición de investigación. Entonces yo puedo decir número de publicaciones. De calidad, en revista SISI. ¿Cada cuánto? ¿Cada año? ¿Y por qué no cada 6 meses? ¿Por qué no cada 2 años? No sé, esa es la pregunta. Luego, hacerse la pregunta y tomar una posición justificada es lo que me parece importante. Helga. Referencia al ejemplo que hace, puedo percibir que es importante la definición del periodo también y en qué momento el indicador podría presentar perturbación, o sea, podría ser significativo el cambio de la medida. Por ejemplo, en el caso de los artículos CIS, los siglos llevan entre 2 y 3 años. Entonces yo la puedo ver cada 6 meses, pero la medición a partir de un periodo base no va a notarse la acción de cambio en la medida en que el indicador no logra crecer ni cambiar tan dinámicamente para estar mirando con regularidad. Es un indicador que más o menos cada año, en los periodos que se van traslapando por supuesto el proceso, empieza a presentar un cierto ritmo de cambio que se notorio. Incluso en el caso de esta universidad, claro que podría ser que la universidad empezara a cambiar y la dinámica de medición empezara a reportarse. Nuestra universidad en este momento podría pensarse que cada año puede presentar un cambio en la medida. Y a medida que la comunidad empieza a desarrollar muchas más competencias, pues podría ser considerado medirlo cada 6 meses, dependiendo del periodo más corto. El punto que estás sugiriendo es justamente lo que quiero desarrollar aquí con más cuidado. Y es que la periodicidad, como sugiere Helga Patricia, está asociada al ciclo de control. No es independiente del ciclo de control. O sea, ese ciclo que mencioné antes. Y miren por qué. ¿Qué entenderían ustedes por medir en tiempo real? Y lo digo porque suele usarse esa expresión. El indicador debe ser en tiempo real. Por lo menos es un término que es muy común en ingeniería. No sé si en ciencias sociales se escuche medir en tiempo real. ¿Qué entenderían ustedes por medir en tiempo real? William. En el momento en que ocurre. Aquí lo que quiero mostrar es la relación entre el tiempo entre observaciones y el tiempo del ciclo de control. Esos son los dos tiempos que quiero mirar. Quiero que lo diferenciemos. ¿Cómo diferenciamos los dos?
Esto que está acá es el ciclo que mostré antes, ¿de acuerdo? Asociado a cualquier indicador. Tomen un indicador en particular, cualquiera. Y asociado a ese indicador hay un ciclo de gestión que mencioné hace un momento. Ese ciclo de gestión toma un tiempo. ¿Cuál es el tiempo de ese ciclo? El tiempo arranca, si ustedes quieren, el cronómetro arranca cuando la persona que es responsable de la gestión se da cuenta que ese indicador está por fuera del valor que está esperando. Algo pasó. Y ahí arranca el cronómetro de ese ciclo. ¿Y la persona qué hace? Empieza a preguntarse qué pasó, indaga, recoge información, conversa con otros, se plantea posibilidades, se reúne con más gente, estudia alternativas y finalmente formula una estrategia. Hay que hacer esto. Después que formula la estrategia, conversa con otras personas, pide recursos, convence a otra gente y la lleva a cabo, la ejecuta. Y tiempo después se ejecutó esa acción. Y luego se midió otra vez, se vio el efecto que tuvo esa estrategia con esta comparación. El ciclo se cerró por completo. Desde el momento en que la persona se dio cuenta de que algo ocurrió hasta el momento en que la decisión que tomó se concretó. Ese tiempo es lo que aquí se llama el tiempo del ciclo de control. El otro tiempo es el tiempo entre observaciones. Es el tiempo del ciclo de control. Y el tiempo entre observaciones es el tiempo de medir el indicador, es decir, la periodicidad del indicador. ¿Ok? Entonces, ¿es claro los dos tiempos? El tiempo de periodicidad es cada cuánto mido yo el indicador. Por ejemplo, lo que tú decías, número de publicaciones. Supongamos que vamos a medirlo cada semestre. Entonces, cada 6 meses mido el número de publicaciones. Ese sería el tiempo entre mediciones, lo que aparece acá. Y el tiempo del ciclo de control es el tiempo que está acá. Fíjense que ese tiempo depende de la gestión del proceso, una vez que yo hago la medición. La pregunta que quiero hacerles es ¿cuál es la relación entre esos dos? Hay 3 posibilidades que voy a plantearla así. O el tiempo de observación es mucho menor que el tiempo del ciclo de control, o lo opuesto, el tiempo de observaciones es mucho mayor que el tiempo de control, o los dos son relativamente parecidos. La pregunta es, ¿a cuál le apuestan ustedes? Este o este. ¿Dependerá del proceso? No, porque uno no puede estar observando todo el tiempo. Observar todo el tiempo, medir todo el tiempo. ¿Pero qué quiere decir medir todo el tiempo? Cuando son muy parecidos o cuando el tiempo de observación es mayor que el tiempo de proceso que no tiene sentido. Vean un ejemplo. Es que si es menor, puedo hacer más observaciones. Ah, claro, si es menor puedo hacer más observaciones. La pregunta es eso, no solo justificable, sino deseable. Miren este ejemplo dramatizado, y lo dramatizo porque muestra el impacto que puede tener. Supongan que ustedes pues tienen una pareja y tienen un hijo, y supongan que el hijo de ustedes es bebecito, un año de edad. Supongan que lo que ustedes quieren observar como variable es la temperatura. Y supongan que su pareja los deja encargados del bebé, que ha estado resfriado. Ustedes muy acuciosamente le miden la temperatura. Y se dan cuenta que la temperatura está en... ¿Qué es lo normal? ¿Un bebé de un año? ¿Perdón? 37 grados. 37 grados. Muy bien. Una hora después vuelve otra vez el papá o la mamá, depende de quién tomó el rol, mide otra vez y observa, tiene 39. Tiene fiebre. Entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Pues va y coge del botiquín un frasquito para bajar la fiebre, una cucharadita ahí, que dice, una cucharadita, le da, se la toma al bebé, espera 5 minutos, mide la temperatura y aparece
¿Qué dije? 39.3. Está por encima y está subiendo. Destapa el frasquito, le da otra cucharadita. Espera 2 minutos, pone el tempómetro. 39.5, está subiendo, destapa, cucharadita. ¿Ven por qué digo que es dramático? En el ejemplo que estoy describiendo, ¿en dónde estoy de esas 3 opciones? Estoy acá. El tiempo de observación, es decir, el tiempo de medición es muchísimo menor que el tiempo del ciclo de control. En este caso, ¿qué es el tiempo del ciclo de control? En ese ejemplo que estoy diciendo. Es el tiempo que tarda en hacer efecto en el cuerpo del niño lo que yo le estoy dando. Ese es el tiempo del ciclo de control. Entonces, fíjese que en este caso el tiempo de medición es mucho menor que el tiempo del ciclo. ¿Y cuál es el efecto? Resolví el problema, ¿no? El niño ya no tiene fiebre. Se acabó el jarabe y se acabó el niño también. Consideren en el mismo ejemplo el caso segundo que aparece ahí. Entonces la señora sale y le dice: mi hijito, te dejo aquí a nuestro hijo a cargo, tiene un poquito de fiebre, tranquila, no te preocupes. Se va la señora, mide 39, saca el botiquín, el frasquito, le da una cucharadita, lo cierra, y el señor lo arropa, lo deja ahí y se va. Y mide otra vez, al día siguiente vuelve a medir. Ese es el ejemplo segundo que está acá. El tiempo de observación es muchísimo más amplio que el tiempo del ciclo de control. ¿Qué puede pasar en el segundo caso? Puede pasar o bien que se murió o bien que se mejoró. Pero fíjense que si yo vuelvo al día siguiente y mido la temperatura y digo: se mejoró, ¿podría yo afirmar que lo que yo hice fue lo que llevó a mejorarlo? No. ¿Qué puede haber pasado? Le di la cucharadita, me salí ahí a ver televisión, la esposa regresó porque se le olvidó algo, se le ocurrió entrar a la habitación 2 horas después de que se fue, midió la temperatura, encontró 40 grados de temperatura del bebé, lo cogió, lo metió a la tina, lo lavó, lo bañó, etcétera, lo cuidó, pidió una ambulancia, fue, regresó, y cuando lo dejó, el marido siguió viendo televisión, lo dejó ahí perfecto, se fue, y cuando se fue entró el marido y midió la temperatura. Estaba perfecto. Entonces fíjense que el ejemplo en este caso es un ejemplo en el cual o yo pierdo el control por completo o no tengo capacidad de establecer una correlación entre lo que yo decidí hacer y el efecto que tuvo. Luego no hay posibilidad de aprendizaje. O sea, yo no sé si lo que estoy haciendo realmente tiene efecto de gestión. Entonces fíjense que en la práctica estos dos debieran coincidir. El tiempo de medición debe ser similar al tiempo del ciclo de control. Y esa es la heurística a la que me refiero. Cuando la pregunta es el periodo, es una pregunta que no es trivial y depende del ciclo de control. O sea, depende de qué tanta capacidad de gestión tiene el responsable del proceso. En la medida en que tenga una habilidad suficiente para movilizar recursos y hacer que la estrategia que decidió se ejecute en un tiempo corto, mayor posibilidad tiene de medir la siguiente del indicador más rápidamente. Lo cual llevaría a esto. La pregunta sobre cada cuánto medir, insisto, no es trivial. Pero fíjense que ajustar los tiempos en el fondo tiene que ver con repensar el proceso. En la medida en que yo hago más eficiente el proceso, y tengo mejor capacidad de gestión, esa mejora me puede permitir o puede permitirme reducir los periodos de medición del indicador. Esa conexión es la que quiero mostrarles. Carlos. Sería el caso de, si por ejemplo en el frasquito dijera que el efecto de la medicina es a las 2 horas. Sí. Yo hago la medición efectivamente a las 2 horas. Ahí es donde diríamos que los dos tiempos están sincronizados de alguna manera. Exactamente. Para el ejemplo que estoy diciendo, sí.
Eso es. Pero si yo deseara hacer el seguimiento, después de que mejore, hacer el seguimiento más corto. Sí, pero esa es la tendencia que hay que evitar, porque tú puedes caer en esa falacia de pensar que yo puedo controlar mejor entre más pronto mida, y como resultado de eso puedes terminar matando al bebé, pensando que lo que estás haciendo es ejerciendo un mejor control. Lo que digo es, pasadas 2 horas baja la temperatura, Sí. pero yo no quiero hacer la siguiente medición hasta las 2 horas, sino hacer el control cada hora, para ver si es necesario en algún momento. No, claro, pero es que fíjate que la definición de las 2 horas está dada por el efecto de lo que yo le di, pero eso no quiere decir que de en adelante tenga que medir cada 2 horas, porque yo sé que ya pasó el efecto. Luego perfectamente mido después la temperatura cada media hora, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que en el ejemplo, como es dramático, no hay un proceso continuo. Yo le doy la cucharadita al bebé y el proceso, el ciclo de control se hace una vez, no más, y ya está. Pero aquí en la práctica el proceso sí es continuo. Tú sigues en el proceso todo el tiempo. Dime. Yo creo que el tiempo depende del estado del proceso. Yo creo que es un proceso que ya es eficiente, que después de un trabajo no sabe que funciona. La periodicidad pues, puede ser igual al ciclo de control, pero ese es un proceso que está de pronto implementándose hasta ahora, la periodicidad. Sí, pero el punto que estoy diciendo yo es que hay que hacer la medición. O sea, no es intuitivo. O sea, si yo quiero medir con cierta periodicidad, tengo que saber cuánto tiempo se está midiendo en cerrarse el ciclo. Y eso es algo que se puede medir. Eso es lo que los ingenieros industriales llaman tiempos y movimientos. Entonces, una vez que ustedes definen un proceso, en la práctica que están definiendo un conjunto de actividades que están concatenadas. Y ese conjunto de actividades concatenadas la hace personas y la hacen regularmente porque es un proceso, o sea que se repite. Y el tiempo que dura ese proceso en hacerse se puede medir perfectamente. Esos tiempos hay que medirlos, porque si no tenemos claridad sobre esos tiempos, pues difícilmente podemos establecer estas correlaciones. Hacia allá es donde voy, en lo que estoy diciendo, Bernard. Es que uno podría también hacer las mediciones para ver cómo evoluciona, en el ejemplo suyo, cómo evoluciona la circulación, para ver cuándo empieza a hacer efecto mi actuación. Digamos, si uno mide más, uno ve exactamente cuándo empieza a tener efecto el medicamento. No, claro, pero el problema justamente es cuando no está teniendo efecto lo que tú estás haciendo. Pero sin actuar, pero mirar la evolución, lo podemos hacer. No, claro, pero si tú dices, yo quiero ver el tiempo de ciclo midiendo la temperatura, ahí es donde puedes entrar en problemas. Porque el efecto puede ser que no está causando efecto el remedio y la temperatura sigue subiendo. ¿Cuándo sabes tú que tienes que darle la siguiente cucharada? Algo tiene que decirte, el efecto de este remedio dura tanto. Y en ese caso lo hacen los farmacéuticos. En el caso nuestro, pues no hay un farmacéutico, pero sí nosotros podemos medir el tiempo en que normalmente duramos nosotros en hacer nuestros procesos. Dime. Estaba pensando en el aprendizaje organizacional, el conocimiento mismo de la organización para establecer esos parámetros. De acuerdo. Yo no creo que todos tengan que pasar por todo el aprendizaje experiencial para definir la situación. Porque también hay un aprendizaje colaborativo y compartido que permite determinar unas pautas, también creo que consensuadas, de qué es lo que se considera eficiente dentro de un proceso. Sí, pero aquí estamos hablando del tiempo, de la periodo de medición. Entonces, en lo que estás diciendo, ¿a qué te refieres con el periodo de medición? Me refiero a que cuando ese tiempo real, esa medición se va a establecer, hay unos antecedentes. Yo creo que no todos vamos a descubrir cuál va a ser la medida ideal. Yo creo que hay un bagaje, me imagino, suponiendo cosas, un bagaje de cómo un proceso puede ser eficiente, qué medida es eficiente. Pero es que fíjate que no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eficiencia del proceso, estoy hablando del tiempo en que yo mido un indicador, así sea un indicador de eficiencia, de eficacia o de efectividad. O sea, mi pregunta ahorita es otra.
no es sobre la eficiencia o eficacia o efectividad de un proceso, sino sobre cada cuánto mide un indicador. Esa es la pregunta que estoy abordando acá. Te insisto, lo que estoy diciendo es, tú tienes un proceso del cual eres responsable y has definido un aspecto clave para el éxito de ese proceso y asociado a ese aspecto un indicador. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto vas a medir el indicador? Entonces lo que estoy sugiriendo con esto es que para responder a esa pregunta, yo debo conocer qué tanto tiempo me demoro yo gestionando las decisiones que tomo. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, el tiempo que tomo regularmente en gestionar las decisiones que tomo, lo puedo mejorar. Entre más eficiente sea yo como gestor. Pero debe haber una coincidencia entre ese tiempo que tomo y la periodicidad con que mido el indicador. Ese es el punto que estoy trayendo a colación. Entonces, en la medida en que yo mejore mi capacidad de gestión o haga una mejora en el proceso, más rápidamente puedo medir los indicadores. Entre más ineficiente sea el proceso de gestión, no el proceso que estoy llevando a cabo. Entre más ineficiente sea mi proceso de gestión, más me voy a demorar haciendo las mediciones. Ese es el punto. Gustavo. En cierto modo, habría procesos que pueden imponer, entre comillas, el tiempo de medición. Me explico. Por ejemplo, en un factor crítico como el número de alumnos, ellos ingresan solamente cada semestre. Fechas cada semestre. Claro. Entonces, esos están definidos. en ningún otro momento Para nada. sea el instante que entraron. Hay restricciones estructurales que te dicen el indicador es cada tanto tiempo. Lo mismo todo lo que es financiero. Financiero ahí tú no puedes escaparte. Dime. Pero no necesariamente, porque es que así hayan dos periodos en tu empresa, pues en un periodo pueden ocurrir muchas cosas que podrían afectar ese valor. Sin irnos a líneas estudiadas. O sea, en ese tiempo pueden haber decisiones, cancelaciones. Sí, pero fíjate que para efectos de lo que nosotros podemos hacer, ya que como información es útil que yo sepa cada semana si se fueron tantos o no estudiantes, pero para efectos de la gestión difícilmente puedo hacer algo. Porque todo lo que pueda hacer se va a hacer materializado en el siguiente semestre. Luego hay ciertas limitaciones de lo que tú dices que imponen la periodicidad. De hecho, en la mayoría de los indicadores que vamos a ver, la periodicidad casi que está definida. Pero hay otros en donde no está definida. Sí, Marta. Yo entiendo, yo soy responsable de un proceso. Sí. El tiempo del ciclo del proceso es distinto, es diferente al tiempo del ciclo de control con respecto a la gestión, ¿no? Es distinto. ¿Hay alguna relación entre esos dos? ¿Se puede establecer alguna relación? Digamos, relación yo la puedo hacer, correlación probablemente no. No depende. No necesariamente. Porque fíjate que el tiempo del ciclo de control mide es el tiempo de gestión mía, no es el tiempo del proceso. Son cosas distintas. Entonces, correlación yo no vería directamente. Porque ese tiempo de gestión está asociado más con mi capacidad para movilizar recursos. Para hacer que lo que yo deseo que ocurra, ocurra. ¿Y no será que mi tiempo de ciclo de gestión debe estar dentro del tiempo de ciclo del proceso? No necesariamente. No necesariamente. No. Debe estar controlado. No. Probable que incluso del ciclo del proceso pase varias veces antes de que yo tome una decisión de gestión. Óscar. Por supuesto, porque la gestión tuya nunca es independiente del contexto en donde tú haces la gestión. Entonces tú como director de programa, para llevar a cabo decisiones que tomas, probablemente cuentas con el decano o con la vicerrectoría. Y esas relaciones que necesitas para llevar a cabo una decisión suman dentro del tiempo de gestión tuyo. Gildardo. De todas maneras, el tiempo de medir, cuándo medir, depende fundamentalmente del tiempo del ciclo de control. Exactamente. Esa es la sugerencia. O sea, la recomendación de lo que estoy diciendo acá es que deberían tender a coincidir. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener la capacidad de observar nuestro tiempo en la gestión de los procesos que hacemos. 2 puntos más antes de
terminar para el receso, los indicadores que se construyen, que se formulan asociados a los factores clave o críticos de éxito, tienen varios aspectos que los caracterizan. Hemos visto algunos, por ejemplo, la definición, la fórmula. Por ejemplo, ¿qué más? Si el tipo de indicador, si es un indicador de eficacia, de eficiencia, de efectividad. Otro, los valores esperados. Otro, el criterio para interpretarlo. Pero todo eso está asociado, son características de un indicador. Para poder usar el indicador como parte de la gestión, yo necesito saber todo eso. Pero fíjense que vamos a tener muchos indicadores. Para el caso de la acreditación institucional estamos hablando de ¿cuántos indicadores? 300 y pico indicadores. Es un gran número de indicadores. Y para cada uno de ellos yo necesito saber pues, cómo está definido, cuáles son las variables, cada cuánto lo mido, cuáles son las metas o los valores esperados, cómo lo interpreto, una gran cantidad de información. Y es importante tener esa información porque esa información en parte nos da la posibilidad de interpretar el valor. Las hojas de vida del indicador es un formato como este, en donde se recoge esa información del indicador. Entonces acá simplemente está consignado gran parte de lo que les acabo de decir. Cada uno de los indicadores que nosotros vamos a manejar debe tener un registro. Y ese registro es parte del sistema de información de la universidad. De tal forma que cualquiera que quiera ver e interpretar un indicador puede mirar su hoja de vida y saber de qué se trata. Aquí, por ejemplo, puse un caso de algo que hice en su momento para la Fiscalía. Entonces aquí la entidad era la Fiscalía General, la actividad primaria es el proceso, el nombre del indicador. En este caso el indicador que se definió fue la congestión en las investigaciones que hacía la Fiscalía. El objetivo del indicador, ¿qué es lo que mide el indicador? El tipo de indicador, en este caso era un indicador de eficiencia. Aquí aparece un espacio para explicar por qué la categoría es esa, por qué este indicador es de eficiencia y no de otro tipo. Aquí en esta parte está la definición operacional, que es lo que está acá, es la fórmula, en este caso de 3 variables. Está explicado por qué son esas las variables. Aquí aparece el mecanismo de medición, cómo se mide ese indicador. No voy a entrar en el detalle, simplemente quiero darles la idea de información que estaría asociada con el indicador. Aquí están las variables asociadas al indicador. Y para cada una de estas variables, que está acá, está el nombre de la variable, está la fuente. O sea, esa variable en dónde se produce. En alguna parte de la organización se produce, se mide. El nivel de desagregación de esa variable. En el caso de los despachos judiciales, la estructura de la fiscalía es una estructura que tiene fiscales, unidades regionales. Entonces yo puedo medir la congestión a nivel del fiscal, a medir a nivel de la unidad, o a nivel de la regional, o a nivel de toda la fiscalía. Entonces son 3 niveles de desagregación del indicador o de la variable. La frecuencia de medición, cada cuánto mido yo la variable. La unidad de medida, muy importante. En el caso de la congestión es número de expedientes, pero medidas cambian muchísimo. Una medida financiera puede ser plata, puede ser un porcentaje, puede ser tiempo, el tiempo que se demora un proceso en una fiscalía, número de investigaciones, en fin. Esa es la unidad de medida. Y la persona responsable, alguien dentro de la organización es responsable de producir ese valor de esa variable. Aquí en la siguiente parte está la frecuencia de medición del indicador, que es la que estamos hablando hace un momento. Puede ser distinta a la frecuencia de medición de las variables del indicador. Aquí está el responsable del indicador, del proceso de gestión. Aquí, quien observa el indicador y establece qué hace, ese es el responsable de la gestión del proceso, cómo se interpreta ese indicador, y este que también me parece muy importante, y es cuál es el contexto en el cual se hace la interpretación. ¿Qué otros aspectos internos o externos deben tenerse en cuenta cuando yo interpreto el valor del indicador? Eso también es importante porque
si el contexto cambia, el mismo valor del indicador puede ser interpretado de formas distintas. Y finalmente la unidad de medida del indicador. Este es un ejemplo de un formato que recoge la hoja de vida de un indicador. Probablemente en el caso nuestro vamos a tener una versión probablemente simplificada, un poco más simplificada de esta hoja de vida. El punto es que todos los indicadores que definamos van a tener una hoja de vida. Importante, insisto, en la hoja de vida porque los indicadores en su definición pueden cambiar a lo largo del tiempo. Y la universidad debería tener una historia de ese cambio para poder justificar por qué ahora medimos la efectividad de la investigación de esta manera y no de otra. Y eso aparece en la historia del indicador, por eso se llama hoja de vida. Hoja de vida. Yo recojo ahí la manera en que cambian a lo largo del tiempo las características propias de cada indicador. Bueno, lo último que quiero conversar con ustedes es el tema de índices. Y aquí es donde quiero hacer la diferencia entre indicador e índice. Entre indicador e índice. Bueno, ¿cuál es la idea o la razón de hablar de índices? O sea, ¿por qué hablar de índices? ¿Por qué hablar de índices? Aquí, cada una de estas bolitas es un proceso. Entonces, lo que quiero es representar gráficamente la estructura de la gestión de procesos de la universidad. Y yo puedo representar esa estructura con este diagrama que está acá. Si ustedes interpretan cada uno de estos círculos como un proceso. Pero la jerarquía que aparece ahí es una jerarquía lógica, no es una jerarquía funcional. O sea, esto que está acá no es un organigrama de la universidad. No es que aquí esté rector, aquí esté la vicerrectora y decano. O sea, como les decía la vez pasada, esa estructura funcional sirve mucho a la hora de que la vicerrectora quiere regañar a alguien o el rector regañar a alguien. Entonces ¿quién regaña a quién? Es lo que aparece en el organigrama. Pero en la práctica, la estructura de una universidad no funciona así. En general, son redes de conversaciones. No hay una jerarquía. Aquí, estas relaciones que aparecen acá es una jerarquía lógica. Y la lógica acá es de inclusión de procesos. Sí, lo que estoy diciendo es que estos procesos constituyen este, y estos de acá constituyen el de acá, y así sucesivamente. Entonces es una relación de constitución. O si van de arriba hacia abajo, es una relación de discriminación. Yo tengo un proceso que se descompone en varios, y cada uno se descompone en otros, y así sucesivamente. Eso es lo que quiero mostrar acá. Pero en cada caso hay un proceso. Por lo tanto, en cada uno de estos casos, yo puedo asociar a este proceso, para efectos de su gestión, un conjunto de factores de éxito. Y para cada factor de éxito, un conjunto de indicadores. Y cada indicador, una hoja de vida. Eso es lo que quiero mostrar acá. Pero fíjense que el número total de indicadores puede ser gigantesco. Porque si yo tengo por cada proceso, digan ustedes, 5 factores claves de éxito, y por cada indicador un par de indicadores, ya tengo 10 indicadores por cada proceso. Y el número de procesos, cuando empiezo a componerlos en su totalidad y a descomponerlos, puede ser bastante grande. En el caso de la acreditación, solamente la acreditación estamos hablando de 230 y pico procesos. Perdón, 360 procesos. Y fíjense que cada uno de estos indicadores tiene una hoja de vida. Luego, cada indicador puede estar asociado con una fórmula distinta, puede estar midiendo cosas distintas, puede ser interpretado de maneras diferentes y tiene metas que son distintas. Pero en la práctica, lo que yo veo al final, siempre lo que yo veo al final es esto: valores. Porque el indicador siempre es un número. La pregunta es, ¿cómo hago yo para interpretar ese número? Tendría que para cada serie de tiempo, para cada valor en particular, irme a la hoja de vida y empezar a preguntarme, ¿esto qué era? Era un indicador que se medía cuánto tiempo, cuya unidad de medición era esta,
la forma de interpretarlo era esta, la meta era tal, etcétera, etcétera, lo cual hace la gestión muy compleja. ¿Cómo simplificar la gestión de indicadores? ¿Cómo hacerlo mucho más fácil de interpretar? Esa pregunta es la que aborda un método que se llama Cyberfilter. Cyberfilter. Se llama así porque viene de la cibernética organizacional y lo que hace es servir de filtro. Es decir, reduce la complejidad del manejo de estos indicadores. Simplifica el proceso de gestión con indicadores. ¿Cómo lo simplifica? Ahí viene lo que es interesante. La base para simplificarlo es diferenciar el indicador de los índices. Y lo hace calculando índices para cada indicador. Ustedes dirían, aquí hay algo que es extraño, porque yo quiero simplificar y lo que estoy haciendo es por cada indicador calcular varios índices. Pero van a ver que aquí es un caso interesante, muy bonito de amplificar para reducir. ¿Cómo se hace? La forma de hacerlo es la siguiente. Para construir índices, de hecho vamos a construir 3 índices por cada indicador. 3 índices por cada indicador. O sea que de los 360 vamos a tener 3 veces más índices. Ahora, ¿cómo se construyen los índices? Se construyen de esta forma. Primero, para cada indicador, se identifican 3 valores distintos. 3 valores distintos. Recuerden que cada indicador, cuando yo lo calculo, aplicando la función, el resultado es un valor. Si el indicador es el número de estudiantes en la universidad, el valor es el número de estudiantes, o el número de artículos publicados, o los gastos, o etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles valores puedo identificar? El primer valor es el valor que yo mido en cada momento, y es el que voy a llamar el valor actual del indicador. ¿Cuándo aparece? Cuando yo mido el indicador. Ese valor que mido es el valor que voy a llamar el valor actual, el de actualidad. Ahora, yo voy a definir 2 valores adicionales por cada indicador. El primer valor adicional lo voy a llamar óptimo efectivo. En inglés este valor se llama capability. Óptimo efectivo es la traducción que estoy usando. Capability es el término en inglés. Y el siguiente valor que voy a definir se llama el valor potencial. El valor potencial del indicador. ¿Qué significa cada uno? Bueno, el primero ya lo dije. El valor actual es el que yo mido. Ahora, ¿cómo defino? Fíjense que yo no mido el valor óptimo, yo lo defino. Este valor óptimo es lo que voy a asociar con los valores esperados, o lo que tú llamabas una meta. Entonces, las metas o los valores esperados de cada indicador yo las voy a definir. Pero voy a definir 2 valores esperados, 2 metas para cada indicador. Un valor esperado lo voy a llamar óptimo efectivo y el otro valor esperado lo voy a llamar potencial. ¿Cómo los defino? Valor actual, ya dije, es el valor que yo mido. Y lo mido cada vez que periódicamente calculo el indicador. Esta presentación, por supuesto, va a estar en la página de Moodle. ¿Cómo defino el valor óptimo? Esta es la parte central, clave de todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo defino? Fíjense que un indicador toma valores que pueden crecer o decrecer. Y puede ocurrir que entre mayor sea el valor, mejor sea para la gestión. O puede ocurrir lo contrario, entre menor sea, lo interpreto como mejor. Y mencioné 2 ejemplos acá. Los indicadores asociados con costos, entre menos es mejor. Pero los indicadores asociados con número de estudiantes, entre más es mejor. Hay que tener en cuenta eso para cada indicador. Una vez que ustedes definen un indicador, hay que preguntarse eso, porque eso les permite interpretar mejor el indicador. Supongamos en este caso que más es mejor. Si más es mejor, la meta óptima, el valor óptimo efectivo, lo voy a definir de esta manera.
es el máximo valor, si más es mejor, que tomaría ese indicador a futuro, aceptando las restricciones actuales que tengo en la gestión del proceso. Entonces, fíjense que ese es un valor que está asociado con restricciones que yo tengo en la gestión. Entonces, por ejemplo, el caso de la investigación. Si el indicador es el número de publicaciones EASY, pues el valor esperado no puede ser 100 en un semestre, supongo que voy a medirlo semestralmente. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad para producir 100 artículos publicados en revistas EASY. ¿De cuántos tengo capacidad? Depende de los recursos con los que cuente. ¿Cuáles recursos están limitando, en este caso concreto, la producción de investigación? El número de investigadores. ¿Qué más? La formación de esos investigadores. Es distinto que yo tenga profesores con doctorado, con experiencia, o profesores con maestría, para efectos de publicación de artículos en ese nivel. Los recursos que yo tenga para hacer investigación. Si es investigación asociada a laboratorios, pues yo tener laboratorios bien dotados para que esa investigación se dé. Las relaciones que yo tenga con otros grupos de investigación. Todo eso son recursos que, de no tenerlos, limitan mi capacidad de producir artículos. Por lo tanto, restringen el valor máximo que yo puedo esperar obtener de ese indicador. Ahora, eso es bien importante porque fíjense que en el momento de definir un valor, yo tengo que hacer explícito esas limitaciones. Es decir, que para definir la meta, yo debo identificar esos límites. Yo debo hacer evidente, ser consciente de las restricciones que tengo en el proceso que estoy viendo para el indicador que estoy midiendo. ¿Es clara la idea del valor óptimo, efectivo? Ante Felipe. ¿Sería lo mismo que la meta? Sí, pero es una meta. Pero como voy a definir dos tipos de meta, por eso no quiero usar la palabra meta. O sea, es una meta, pero es una meta que está definida, como decía otra, no tan arbitrariamente. No es sacada de la manga, sino está asociada a comprender las restricciones que tengo hoy en día. Entonces yo estoy diciendo, con estas restricciones que acepto, yo puedo llegar a este valor del indicador. Esa meta asociada a reconocer restricciones es lo que se está llamando un valor óptimo. Es un tipo de meta. ¿Es claro entonces esto? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo establezco? ¿Cómo lo establezco? ¿Cómo establezco esa meta particular? Bueno, hay tres formas típicamente que uno puede utilizar. La primera es que la persona que define esa meta conoce el proceso. Entonces, conoce el tema de investigación, ha hecho investigación, ha gestionado proyectos de investigación, conoce el contexto de la universidad, conoce los recursos en los que se mueven los investigadores. Esa experiencia puede ser utilizada para identificar esas restricciones y, por lo tanto, para fijar esa meta. Entonces, el grupo que se está definiendo debe tener esa capacidad de discutir con ellos, identificar esas restricciones nuestras en investigación y, basada en esas restricciones, poner esa meta que se llama aquí valor óptimo. Si en algún caso no tenemos ese conocimiento para un proceso en particular, otro método para fijar el valor óptimo es un método mirando históricamente el indicador. Entonces yo grafico el indicador históricamente. Es decir, observo lo que ha pasado en la institución, en ese indicador, en los años anteriores. Y de esa serie, ¿cuál valor escojo? Si el indicador es más, es mejor, ¿cuál escogería? ¿Más alto? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita lo vemos, pero quiero mostrar el siguiente. El siguiente es, supongamos que yo tengo un indicador para el cual no tengo historia. Porque el segundo lo puedo usar en la medida en que yo tenga la capacidad de construir una serie. Pero si no la tengo, pues no puedo mirar históricamente el indicador. En ese caso, el método que suele utilizarse es lo que se llama benchmarking. ¿Benchmarking qué es? Yo observo
otra institución similar a la nuestra, con un proceso similar, y observo sus valores óptimos y tomo ese como referente nuestro. Esa es la tercera forma de hacerlo. Entonces vean un ejemplo en donde yo tomo como método la serie histórica. Este es un ejemplo real, un indicador que se estaba midiendo en la Fiscalía, que era el número de procesos evacuados en la Fiscalía en un periodo determinado. Y aquí lo que estoy mostrando es históricamente ese valor. En amarillo, que es esta serie que está acá, se muestra el total de procesos evacuados por cada periodo. En este caso los periodos eran mensuales. Y los otros dos colores, el morado, son las salidas en un tipo de procesos, en una instancia, en una etapa del proceso que en ese momento llamaba instrucción, y el otro color es en otra etapa del proceso. El caso es que si ustedes miran el total, que es este de acá, el mayor es este valor de toda la serie. Pero si ustedes miran qué pasó en ese momento en la Fiscalía, que fue abril del año 99, en ese momento en la Fiscalía se hizo un censo de procesos en todo el país. Y se les pidió a los fiscales que dijeran cuántos procesos tenían y en qué estado lo tenían y hace cuánto los tenían. El efecto que tuvo esa decisión del fiscal general de hacer un censo completo es que muchos fiscales empezaron a darse cuenta que tenían procesos atrasados desde hace mucho tiempo y tomaron la decisión de sacarlos para no hacerse evidentes en su retraso. Y el efecto de eso fue que se disparó el indicador de procesos evacuados en ese mes, que es este de acá. Ese es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. En ese momento hubo una decisión coyuntural que disparó el valor del indicador. Por eso aparece este pico. Y luego vuelvo otra vez acá. Luego este no lo tengo en cuenta. El siguiente es este de acá. Mirando qué pasó, en ese momento no hubo un evento de coyuntura que hubiese explicado ese crecimiento en ese momento del indicador. De hecho, fíjense que bajó un poquito nomás. El valor que se tomó fue este de acá. Ese es un ejemplo de usar como base una serie histórica para fijar el valor óptimo. Dime, Carlos. En el caso de cuando existen estacionalidades, ¿se eliminan o se atenúan o cómo se manejaría eso? Por ejemplo, en el semestre A normalmente entran 100 estudiantes, en el B normalmente entran 50. Entonces va a haber unas variables. Claro, pero ahí tú tienes ya la respuesta, ¿no? Me tocaría... Lo que uno hace es que maneja dos indicadores. Dos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tú manejas el indicador de número de estudiantes que ingresan semestre A y manejas otro indicador que es el número de estudiantes que ingresan semestre B. Son separados, precisamente porque hay esa... Por ejemplo, si tenemos en el histórico cuando nos llegaron todos los estudiantes del Antonio Nariño por el plan de contingencia, pues obviamente... Exactamente, ese es uno de estos valores coyunturales. Es claro entonces la idea de la meta que se llama aquí valor óptimo. O sea, yo identifico restricciones y siendo consciente de esas restricciones fijo el valor máximo que puedo llevar a cabo. Muy bien. El otro es, benchmarking. El valor potencial. El valor potencial del mismo indicador es otra meta, es otro tipo de meta, son dos metas. ¿Cómo lo defino? Fíjense que lo defino como el máximo valor. Recuerden que aquí estoy tomando el caso de más es mejor. Si fuese un indicador de menos es mejor, sería el mínimo valor. El máximo valor que tomará ese indicador si la organización invierte para reducir o eliminar las restricciones actuales. ¿Ok? Entonces, en el caso del ejemplo que estaba tomando de investigación, entonces hemos identificado aquellas restricciones que nos impiden publicar más de cierto número de artículos en revistas ISI. Pero a la universidad le interesa cada vez ser mejor en investigación. Entonces decide como su plan de inversión empezar a reducir las restricciones. Por ejemplo, ¿cómo puede reducirlas? Aumentar el número de profesores con doctorado y experiencia en investigación.
¿Qué otra restricción? Invertir en laboratorios. Si la universidad en un periodo, qué sé yo, de 2 años decide incrementar un 10% el número de doctores y mejorar la capacidad de los laboratorios, eso debería tener como efecto un incremento en el número de publicaciones. ¿Cuál es ese incremento? Ese incremento que yo espero como resultado de la inversión para reducir estas restricciones es el valor potencial. ¿Okay? Entonces fíjense que el valor potencial está asociado con una decisión de invertir. Invertir para reducir restricciones. Ese es el valor potencial. ¿Claro? Muy bien. Con eso ya queda resuelto todo. Por supuesto, fíjense que ese valor es un resultado de negociaciones. Porque como la universidad es la que va a invertir, entonces la directora de investigación negocia con la directiva, como yo necesito 10% más de doctores, necesito invertir tantos millones en estos laboratorios, y la dirección negocia. Y parte de la negociación es, muy bien, yo invierto eso, y en cuánto tiempo el valor indicador sube a cuánto, porque es la manera en que yo puedo medir si realmente la inversión que estoy haciendo está teniendo un efecto en lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo calculo los índices? Esta es la parte bonita. Aquí lo que voy a poner son los 3 valores. Lo que estoy haciendo es por cada indicador, ¿no? Recuerden, esto es por cada indicador. Por cada indicador. Por cada indicador son los 3 índices. Recuerden que por cada indicador yo tengo, el valor actual es el que yo mido. El óptimo efectivo es el que yo establecí, reconociendo las limitaciones. Y el valor potencial, el que yo establecí, reconociendo que en tanto tiempo voy a invertir para reducir tales limitaciones. Entonces, ¿cómo calculo los índices? Fácil. Calculo un primer índice que lo llamo logro, como el cociente entre estos dos. Si más es mejor, ¿cuál está en el denominador? Repito, si más es mejor, ¿cuál está en el denominador? En el denominador, como es un índice, siempre está el más grande, ¿no? El denominador. No, aquí no. Exactamente. Voy a definir porcentajes. Entonces, en este caso, el índice de logro, que quiero que sea un porcentaje, se calcula como el cociente de estos dos, en donde el denominador es el más grande. Si más es mejor, ¿cuál es más grande? ¿El actual o el óptimo? El óptimo, porque se define como el máximo. Luego, el logro es actual dividido óptimo efectivo. Entonces, logro es actual sobre el óptimo. Y ese logro es uno de los índices. El segundo, ¿cómo lo mido? Lo mido como el cociente entre el óptimo y el potencial. ¿Cuál es mayor? Potencial. Este es el que mido, este es mayor y este es mayor. Pero el cociente entre el óptimo efectivo y el potencial es el valor de latencia. ¿Y cómo defino el tercer índice? El tercer índice es el cociente entre el actual y el potencial. Este, no es más pequeño. Este de aquí. Dices tú en la comparación. Sí, actual y potencial. Es el actual dividido el potencial. Ahí están los 3 índices. ¿Okay? Fíjense que como el desempeño es el cociente de estos dos, el desempeño es el producto de estos dos. O sea que el valor de desempeño es el producto de esos dos. ¿Okay? Si ustedes multiplican este por este, estos dos se cancelan y queda actual sobre potencial, que es lo que está acá. ¿Okay? Entonces, logro, cociente de estos dos, latencia, cociente de estos dos, desempeño, producto de estos dos. El desempeño se define
como el cociente entre el actual y el potencial. ¿Sí? Pero fíjense que si tú tienes óptimo sobre potencial y lo multiplicas por, así, actual sobre óptimo, a multiplicar esto, este y este se cancela. El resultado es actual sobre potencial, que es este que está acá. Entonces yo puedo calcular el valor de desempeño de dos maneras. O el cociente de estos dos valores, o la multiplicación de estos dos índices. Es importante entenderlo como multiplicación en la interpretación del valor. ¿Por ahora es claro la forma en que se define? Ahí está. Clarísima, está ahí. Dime, Diego. ¿En qué tiempo cambian los valores? Ya vamos. Porque eso que tú dices es la clave. Como me pasé 8 minutos. Les pido 2 minutos más. Es la clave para interpretar el valor. Bueno, entonces, suponiendo que es claro la definición de... ¿Por qué construir 3 índices de todos los indicadores simplifica la interpretación de los indicadores? Obvio, se desprende. ¿Por qué? Porque fíjense que, como decía Carlos Armando, cada índice es un porcentaje. Luego, todos estos, los valores están entre 0 y 1. Este está entre 0 y 1. Este está entre 0 y 1. El valor actual es el valor que yo mido del indicador. ¿Cuál es el rango de posibles valores de un indicador? Gigantesco. Si por ejemplo estoy midiendo el número de artículos publicados, pues puede ser 10, 20, 30, 40. Si estoy midiendo las inversiones, pueden ser millones, miles de millones. Si estoy midiendo tiempos, pueden ser meses, días. Luego, el rango de valor de los indicadores, si yo midiese cada indicador para medirlo, es un rango que cambia todo el tiempo. Sin embargo, si yo lo que mido no es el indicador, sino los índices, siempre mido porcentajes. Siempre mido 0 y 1. Por lo tanto, la interpretación es la misma siempre, independientemente del valor del indicador. Esa es la genialidad de esto. Ahora, ¿cómo se interpreta? Fíjense que el logro, ¿qué está midiendo? Está midiendo la relación entre el valor actual y el valor efectivo, o sea, la meta cuando las restricciones se tienen en cuenta de ese indicador. Cuando este valor de logro tiende a 1. Cuando yo logré que el indicador llegara al máximo valor con las restricciones que tengo. Es decir, cuando la gestión de mis recursos fue óptima. Es decir, que el índice de logro mide gestión. Entre más bajito sea ese indicador, me está indicando que mi capacidad de gestionar recursos es menor. Entre mayor sea el valor, más efectivo estoy yo gestionando recursos. Fíjense que yo no podría argumentar que el valor del logro es pequeño porque yo no tengo suficientes doctores, porque yo no tengo laboratorios, porque ese valor se definió teniendo en cuenta esas restricciones. Por lo tanto, lo que estoy midiendo es capacidad de gestión. Por otro lado, el valor de latencia, ¿cuándo es 1? Cuando el valor óptimo sube hasta alcanzar el potencial. Pero ¿cuándo puedo yo cambiar el valor óptimo? Cuando reduzco restricciones. Entre más doctores tenga, Patricia, el valor óptimo va a empezar a subir. Entre más inversión haga en laboratorios, sigue subiendo. Quiere decir que el valor de latencia es 1 cuando la inversión que yo hice afectó positivamente el desempeño del indicador. O sea que efectivamente al aumentar el número de doctores y el número de inversiones en laboratorios, yo estoy mejorando la capacidad de producción intelectual. Luego, el valor de latencia mide la efectividad de la inversión que yo estoy haciendo. Fíjense que de esa manera, mientras que el valor del logro mide el día a día de gestión, el valor de latencia mide el desempeño en la inversión. Yo estoy manejando 2 tiempos simultáneamente, la gestión del día a día y la efectividad de inversión que yo hago.
¿Qué mide entonces desempeño? Fíjense que desempeño es la multiplicación de estos dos. Desempeño está entre 0 y 1. Un número que está entre 0 y 1, que es el producto de dos que están entre 0 y 1, ¿cuándo llega a ser 1? Cuando ambos están en 1. Luego, la única manera en que el desempeño sea muy alto es que simultáneamente la gestión sea muy buena y la inversión sea aceptable. Esa es la importancia de este indicador, porque me permite balancear los dos simultáneamente. Porque de lo contrario, fíjense que yo puedo mejorar la gestión a costa de la inversión. Una manera fácil de resolver el problema de costos de la universidad es despidiendo gente. Entonces, si yo tengo un problema de que los costos son muy altos, pues yo despido gente de la universidad. Y el indicador va a ser muy bueno. Sin embargo, me estoy suicidando. Eso aparecería en este indicador. Le digo, esto evitaría que eso pasara. En concreto, cuando tenemos 300 indicadores y 3 veces más índices, lo que se hace en un sistema de estos es que únicamente aparecen publicados los índices que están por fuera de un valor esperado que uno define para cada indicador. Entonces yo defino aquí un valor esperado mínimo de gestión y uno de latencia, e igual uno de desempeño. Y solo aquellos valores que están por fuera en el periodo correspondiente a ese valor son los que se reportan a la persona, que es responsable de la gestión del proceso. Y la persona lo que va a ver es un cambio en un porcentaje. Si el cambio en el porcentaje es aquí, está anunciando ¿qué? Que hay problemas de gestión asociados a ese indicador. Si está aquí, hay problemas en la inversión. Y si está aquí, hay problemas en un desbalance entre los dos. Pero la interpretación es exactamente la misma independientemente del indicador que se use. Y eso es lo que simplifica la gestión. Por eso este sistema termina simplificando la gestión de indicadores, aunque el número de indicadores sea bastante alto. ¿Preguntas sobre esto? Creo que quedó claro para todos. Sí, insisto en eso, ¿no? Esta definición que está acá, como la acabo de decir, es cuando más es mejor. ¿Qué pasa si el indicador es cuando menos es mejor? Con indicadores, uno de costo, por ejemplo, donde menos es mejor, todo esto se invierte. Entonces aquí logro sería al revés, sería el valor óptimo sobre el actual y este sería al revés. Este queda igual porque es la multiplicación. Justamente para mantener los porcentajes.